¿Cómo les va? Buenos días. Una vez más estamos en la sede de la Federación Interamericana del Corazón Argentina con Verónica Schoch, esta vez en un programa en adhesión al Día Mundial de la Salud 2013 que toma como tema central precisamente la hipertensión. Pero un gusto poder charlar nuevamente con vos en cámara y en esta oportunidad con una concentración de esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para que todo el mundo hable, tome conciencia de una enfermedad tan común y en progresión en el mundo como es la hipertensión, ¿no? Sí, exactamente. Y además que también que podamos tomar conciencia de que la hipertensión arterial se tiene que abordar clínicamente. Naturalmente es fundamental que la gente se controle la presión porque la presión no da síntomas, que si está elevada se la trate, pero también entender que el abordaje clínico es necesario pero no suficiente. Necesitamos un enfoque de políticas públicas para reducir la hipertensión arterial. La hipertensión afecta más de un tercio de los argentinos, 34% de los argentinos son hipertensos, muchos de los cuales no lo saben. Además, es la primera causa de muerte en nuestro país, 50.000 muertes cada año por hipertensión arterial. Explica el costo sanitario de un tercio de los eventos cardiovasculares son por hipertensión arterial y explica un altísimo costo, un tercio de los costos que se gastan en eventos cardio y cerebrovasculares son atribuibles a la hipertensión arterial. Estamos hablando de una enfermedad que es evitable, que es silenciosa, como decía antes, se puede vivir con presión y no darse cuenta, pero que además es evitable, porque los principales determinantes de la hipertensión arterial son el consumo de sal, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la inadecuada alimentación, ¿sí? Todos factores que pueden enfocarse a través de cambios de hábitos y que pueden estimularse fuertemente a través de políticas públicas del Estado. La hipertensión además golpea mucho más fuertemente a los sectores sociales más vulnerables. Tenemos casi el doble de hipertensión arterial en Argentina, según los datos de la encuesta nacional, en personas con primaria incompleta respecto del porcentaje de hipertensos con secundaria completa. Es decir que golpea más fuertemente a grupos más vulnerables que después tienen menor acceso a los servicios de salud y nos llama la atención porque son más hipertensos las personas que tienen más sobrepeso, que comen menos frutas y verduras, que tienen más presión, que tienen más sedentarismo, que fuman más, que son justamente los grupos sociales más vulnerables. De manera que la hipertensión termina siendo un factor que responde a todos estos otros determinantes de hábitos inadecuados que se constituye como la primera causa de muerte. Así que sí hay para tomar conciencia y trabajar en múltiples ámbitos. También es muy importante tener en cuenta que un altísimo porcentaje, algunos hablan del 50% de los hipertensos, desconocen que lo son. Entonces, el hecho de desconocer su estado, exacto, evidentemente lleva involucrado que no hacen nada para modificarlo. Tal cual. Y el tema de estos sectores con menos protección social y económicamente más debilitados, hacen que los screenings, los chequeos no sean son frecuentes. Más, exactamente. Y cuando consultan al médico, por ahí consultan por algo puntual a un especialista porque tiene un problema traumatológico o las mujeres van al ginecólogo y no son médicos que tienen dentro de su rutina de consulta controlar la presión. Entonces esa ignorancia de que son hipertensos está muy vinculada al hecho que no les controlen, no les tomen la presión. Exacto. Lo que vos mencionás es lo que se ha denominado la ley de las mitades, ¿no? La mitad de los hipertensos sabe que lo son, de los que saben que lo son, la mitad están tratados y de los que están tratados, la mitad están controlados. Lo cual nos lleva a una cifra de hipertensos controlados muy pequeña. Pero realmente es importante tomar conciencia que cuando hablamos del tratamiento de la hipertensión arterial o de la prevención, no estamos solamente hablando de los medicamentos antihipertensivos. Y es bien interesante trabajarlo de vuelta con el tema de hábitos saludables y pensarlo en políticas de Estado, porque un medicamento puede bajar 15 milímetros de mercurio de la presión arterial y, por ejemplo, caminar 30 minutos por día
puede bajar casi la misma cantidad la presión, bajar 10 kilos si uno tiene sobrepeso, reduce incluso más la presión arterial. Si comer 5 porciones de frutas y verduras por día, que es una principal fuente de potasio, el potasio baja la presión arterial y eso está totalmente demostrado por la evidencia científica. Por eso comer frutas y verduras no solo ayuda a mantenerse en peso, previene las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente porque el potasio de las frutas y verduras baja la presión. De manera que cuando hablamos de controlar a los hipertensos, no hablamos solamente de los fármacos antihipertensivos, que en muchas oportunidades son necesarios, hablamos de cambiar estilos de vida y que desde el equipo de salud, pero también desde el Estado, se promuevan esos hábitos saludables para reducir la obesidad, para reducir el consumo de sal. Un determinante crítico es el consumo de sal y la gente en líneas generales entiende que si tiene presión alta tiene que comer con poca sal. Sin embargo, para prevenir la hipertensión es muy importante que la población general coma menos sal. Un tercio de los hipertensos se podrían evitar si la gente comiera la sal que debe comer. Estamos hablando de uno de los principales determinantes. Cuando vemos que la mayoría de la sal proviene de los alimentos industrializados, vemos que el cambio individual es fundamental, pero no es suficiente. Necesitamos la intervención del Estado para reducir el contenido de sal en los alimentos procesados. Y también la concientización de las personas, ¿no? Un factor que no he mencionado, que es un gran determinante de hipertensión arterial, también es el consumo de alcohol. Así que, exacto, el tabaco está más asociado a subir la presión inmediatamente después de fumar por el efecto vasoconstrictor, pero el alcohol, vos mencionás el tabaco, que por supuesto también contribuye, la obesidad o sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de sal, la ausencia de potasio en la dieta. Fíjate cuántos determinantes evitables que previenen la hipertensión arterial y conllevan, por lo tanto, la prevención del principal factor de riesgo de muerte en nuestro país. Hace poco fue la semana mundial, creo, de bajar el consumo de sal. Exacto. En la cual la FIC tuvo actividades concretas, una gacetilla, y a nivel nacional el Ministerio también está en una campaña para reducir la sal en el PAM. Se ha empezado a trabajar. ¿Cuáles son los antecedentes, ya que ustedes son una federación interamericana, en otros países? ¿Cómo están trabajando el tema? ¿Cuáles han sido los avances? Sí, a nivel de políticas públicas, los países que más han avanzado en el tema han sido Inglaterra, Canadá, Australia, Estados Unidos y Finlandia. Son los 5 ejemplos que nosotros hemos detectado que han trabajado con políticas para bajar la sal y que han tenido resultados, algunos mejores y otros no tan significativos. El tema de la regulación de la sal en los alimentos procesados es un tema fundamental. Como decíamos por la Semana de la Sal la semana pasada, 70% de la sal que consumimos proviene de alimentos procesados. Entonces el salero no resuelve el problema, necesitamos bajar la sal que proviene de los alimentos industrializados, que es muy grave porque los alimentos cuanto más industrializados son, más sal tienen, pero aparte menos potasio tienen, 2 factores que suben la presión arterial. Entonces ahí hay una agenda que trabajar. En Canadá se hicieron acuerdos voluntarios parecidos a los que hoy tenemos en Argentina, con resultados que fueron muy pobres, motivo por el cual en este momento se está discutiendo un proyecto de ley en Canadá para regular el sodio en los alimentos procesados. En Inglaterra, en cambio, los acuerdos voluntarios funcionaron porque fueron acuerdos muy bien monitoreados por el Estado, que se acompañaron de fuertes campañas de concientización del público y que además se acompañaban de una estrategia de rotulado en los alimentos mucho más claro. La gente no entiende los rótulos, los miligramos de sodio que se informan, son muy crípticos, a veces están muy pequeñitos, no se leen o no se entienden si es mucho o es poco. Existe una técnica de rotulado de tipo semáforo que a través de luz verde, amarilla o roja da la pauta de si ese alimento es alto, mediano o bajo en sodio, como en otros nutrientes, que es fundamental para que el consumidor pueda seleccionar esos alimentos con más claridad. Es decir que hay muchas políticas para promover regulación de sal en los procesados, estrategias de rotulado claras para el consumidor, restricciones al marketing de ciertos alimentos que son ricos no solo en sodio, sino también muy industrializados, pobres en potasio o ricos en grasa y azúcares que
generan obesidad, que a su vez genera hipertensión arterial. Hay que reducir ese marketing y promover a través de políticas de abaratamiento de costos el consumo de frutas y verduras. Es decir, que tenemos una agenda, políticas para promover la actividad física, una agenda amplia de políticas públicas. Vos hablabas de conducta, evidentemente la normativa del Estado, la reglamentación es definitiva, pero también tiene tanta importancia lo que asuma cada uno en forma personal. Absolutamente. Hace poco hablábamos con un especialista respecto a la sal agregada cuando los chicos empiezan a alimentarse, cuando dejan la lactancia, que no hace falta esa sal agregada, y se les va acostumbrando el paladar de tal manera que, bueno, empiezan a necesitar el gusto ese. Absolutamente. Y después le decimos que hay que sacarlo, es decir, hay nuevas guías de poricultura que directamente están en contra de la incorporación de sal agregada. De agregar sal, sí, y por supuesto que los cambios individuales son fundamentales y que hay que empezar a trabajarlos desde la infancia. Otra política pública que está empezando a ponerse en la agenda y que tiene que ver con la educación de los chicos es implementar kioscos saludables y comedores saludables en las escuelas, que tiene que ver justamente con esto, facilitar desde la infancia una alimentación saludable, reducida en sodio, en azúcares y en grasas. Sabemos que la obesidad infantil es un problema, una epidemia que afecta a todo el mundo y que también es un factor de riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Los chicos obesos tienen más riesgo, está demostrado, de ser hipertensos cuando son adultos. Más aún, de ser hipertensos en la niñez, ya hay porcentajes alarmantes de hipertensión arterial infantil. Y estamos hablando de cuestiones sociales muy promovidas por el marketing de alimentos no saludables, por una actividad sedentaria en los chicos que pasan muchas horas mirando la televisión, jugando juegos electrónicos, lo cual hace que se muevan poco. Es decir, un estilo de vida moderna sumado a un marketing que promueve el consumo de alimentos industrializados genera este ambiente que favorece a la hipertensión arterial en niños y adultos, a la obesidad, principal determinante, uno de los principales de la hipertensión. Y por eso es que si hacemos una mirada de la hipertensión arterial solamente clínica, yo soy médica y empecé trabajando en hipertensión arterial como médica clínica en el consultorio, pero si solo nos quedamos con esa parte, en realidad no estamos cerrando la canilla de alguna manera, previniendo los futuros casos de hipertensión arterial. Llegamos tarde, llegamos a tratar exacto. algo que se podría evitar. Que se podría evitar. Hace poco hicimos un programa con Graciela González, que preside la Sociedad Argentina de Nutricionistas. El programa era sobre viandas saludables para los chicos que van a la escuela, partiendo de la base de que la costumbre que los chicos alimenticia que pueden ir adquiriendo, con el tiempo se mantiene, y bueno, si a los chicos se les da dinero y van al kiosco y compran las papas fritas y todas las cosas que son hipercarbonadas y también con gran excedente de cantidad de sodio, sal también, claro. Es una cosa compleja. Respecto a estos kioscos saludables, ¿cuál es la experiencia que hay en la actualidad en nuestro país? Bueno, en Argentina, la provincia de San Luis lo ha implementado relativamente hace poco tiempo, pero aparentemente con bastante aceptación y éxito. Es probablemente la provincia más adelantada en la Argentina en ese sentido. Hay otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires que tienen una ley de kioscos saludables que todavía no está implementada y que además es una legislación menos restrictiva. La provincia de San Luis restringe los alimentos no saludables para generar un ambiente alimentario en la escuela que de alguna manera haga que los chicos tengan que tomar contacto con alimentos saludables y probarlos. Algunos detractores de estas políticas más restrictivas dicen que puede tener un efecto negativo porque prohibirles a los chicos consumir tal o cual alimento puede ser negativo, cuando en realidad no es una prohibición, porque los chicos salen de la escuela y sus papás compran los alimentos, digos, ¿no? Lo que consideran. La experiencia de San Luis la conozco, vos sabés que soy de San Luis, así cada vez que lo nombran me pone contento. Te pones contento. Sí. Pero el tema es cuál es la capacidad de un niño de elegir entre una fruta y una bolsa de papas fritas. Exacto. Entonces, si no existe alguna cosa que ayude a proteger que el niño coma la fruta en vez de las papas fritas,
Me parece que es complicado eso. En el contexto actual, donde el marketing bombardea a los chicos con entre 30 y 100 propagandas reciben por día de alimentos no saludables, más que los chicos elegir, la comida los está eligiendo a ellos, por un entorno alimentario poco saludable, donde no hay una simetría, una simetría en información para que el chico tenga las herramientas para elegir. Es por ello que los entornos como el de la ley de San Luis, donde hay una restricción de alimentos no saludables, hacen que el chico realmente tenga la oportunidad, a veces que no tiene en su casa, de probar alimentos saludables, de tomar contacto con frutas, con vegetales, con alimentos sanos, que tome agua cuando tiene sed. Es bastante complejo para un niño, cuando tiene sed en la escuela, estar pensando que va a comprar una bebida azucarada, ¿no es cierto? O sea, tiene que tomar agua. En un país como el nuestro, donde el agua potable es accesible y tiene que ser gratuita, tiene que tener acceso a bebederos en la escuela para tomar agua, no estar comprando una bebida azucarada. Entonces, realmente las experiencias a nivel mundial que mejor han funcionado son aquellas que ofrecen un entorno alimentario saludable, acompañado de educación a la comunidad escolar, a los padres, ¿sí? O sea, un entorno donde se trabaja la concientización. Así que es muy importante trabajar con los chicos promoviendo cambios individuales desde la etapa de su educación del jardín de infantes. Y además, digamos, ¿quién dice que a los chicos no les gusta la alimentación saludable? ¿Por qué se afirma eso? ¿Por qué eligen la papa frita o el snack? Exclusivamente por un fenómeno de marketing. Cuando los chicos prueban los alimentos, las verduras, las frutas, definitivamente las eligen, ¿sí? Todo es cuestión de paladar, de hábito y de lo que se les ofrece en el entorno. Nosotros el año pasado tuvimos una oportunidad que siempre sacamos a relucir, de entrevistarlo a Valentín Fuster. Ya había estado con nosotros en otros programas de salud y comunidad, pero esta vez fue en La Plata y bueno, le comentamos nuestras experiencias y él nos comentaba lo que estaban haciendo en países del África, en Colombia, en tema preventivo. Y nos decía lo importante que es trabajar con los chicos, entre los 4 y 6 años, porque tienen ya capacidad de comprender, de entender las cosas, y las cosas que incorporen no solo las van a tomar como algo natural, sino las van a llevar a los padres. Y me decía, estamos educando a los padres a través de los hijos. Una experiencia realmente importante de un cardiólogo, yo no sé si llamarlo el ícono del mundo, pero es uno de los más famosos, ¿no? Sin duda. Lo que es importante es que este tipo de programas educativos no queden en la voluntad de un directivo de una escuela comprometido con la salud y con el bienestar de la comunidad de su escuela, sino que realmente sea una política pública, que sea una norma que deban cumplir, como pasó con los ambientes libres de humo hace unos años atrás en la Argentina. Digamos, hoy parece increíble que dentro de una escuela se fumara, pero eso pasaba hace pocos años. En los consultorios. O en los consultorios médicos, nosotros lo hemos visto, nosotros médicos hemos visto fumar adentro de los hospitales. Ese cambio del ambiente que se logró y que hoy está regulado y legislado, necesitamos que también se produzca en torno a temas alimentarios, donde no sea una decisión individual de un docente comprometido, que haya una política pública que garantice entornos alimentarios saludables para nuestros niños y evitar la epidemia de obesidad infantil y la hipertensión que va de la mano, ¿no es cierto? Hace poco en una reunión que hubo en el Ministerio de Salud, precisamente convocando instituciones para armar el programa del Día Mundial de la Actividad Física, que es el día 6 de abril, y el Día Mundial de la Salud, que es el 7, había alguien en el Comité Olímpico que hablaba de, bueno, el tema central de ellos, la actividad física, sí, que la carga real de actividad física en los programas de los colegios anualmente no llega a 25 horas. Esa es la parte formal que se pone cuando semanalmente un chico puede tener esa cantidad de horas para aprendizaje de idioma, de matemática, de otras disciplinas, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los temas de la Carta de Toronto, que es la que establece los estándares para aumentar la actividad física, las recomendaciones a nivel internacional, es la de incrementar la actividad física en la currícula de las escuelas. Que, volviendo a nuestro tema de este Día Mundial de la Salud, de la hipertensión arterial,
hacer actividad física 30 minutos, 3 o 4 veces por semana, baja la presión arterial. O sea, no solo previene la obesidad, sino que también baja la presión arterial. Y por supuesto hay que impulsar cambios políticos a nivel de las escuelas, pero también en otros entornos laborales y cambios urbanos para promover la actividad física. El sedentarismo es otro de los principales determinantes de enfermedades crónicas, de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular, pero también de otro tipo de enfermedades crónicas como la diabetes, como el cáncer. De manera que tenemos una agenda muy amplia para seguir trabajando, para seguir concientizando. La encuesta nacional de hogares, sí. La segunda encuesta da cifras realmente alarmantes de cómo se aumentó el sedentarismo, ¿no? Es decir, que es una cosa que de siempre uno la veía, pero está aumentando. El tema de la pantalla, el tema, no sé llamar de la seguridad, pero el temor que los chicos hagan algún tipo de actividades, uno puede llegar a preferir que estén en la casa, cómo eso influye, y el ejemplo, porque evidentemente uno puede decir muchas cosas, pero si los hijos lo ven a uno, que le pone sal a toda la comida, que no hace actividad, es muy difícil decirle que haga lo contrario. Sí, yo como conclusión realmente lo que quisiera transmitir es que para la agenda de la FIC Argentina, la Fundación Interamericana del Corazón, una preocupación central es la brecha que hay entre el crecimiento de la evidencia científica que muestra, por ejemplo, que el sedentarismo es una causa de muerte, que cada vez muestra más evidencias de factores de riesgo de hipertensión arterial, pero que, y podríamos seguir hablando, pero que por otra parte muestra que tenemos más conocimiento científico, pero los factores de riesgo empeoran. Esa brecha, esa disociación, que hay más conocimiento, pero peores indicadores, es nuestra principal preocupación, reducir esa brecha. ¿Cuáles son para vos las razones centrales, principales, que esa brecha se aumenta? Que el conocimiento científico no se está implementando en políticas públicas, que no cristalizan en políticas públicas y que los enfoques siguen centrándose en la atención médica. Y que a través de la atención médica vía tratamiento llegamos a un pequeño porcentaje de la población, que son los que acceden a los servicios de salud y hacen controles periódicos, y agarramos el problema tarde. Digamos, reducir esa brecha entre el conocimiento y los indicadores implica políticas públicas. Por eso ese es el foco de nuestra agenda, que las investigaciones y las evidencias científicas se usen para cambiar la realidad. Ese cambio macro que afecta a toda la población se logra no con enfoques individuales de buenos servicios de salud, que por supuesto son necesarios, pero no son suficientes. Se logra con enfoque de políticas poblacionales que cambien el ambiente para impulsar hábitos de vida saludables y diferentes que prevengan la hipertensión, la enfermedad cardiovascular. Si nosotros no trabajamos en esa reducción de esa brecha, vamos a estar siempre corriendo atrás del problema y no lo vamos a estar pudiendo reducir significativamente. Verónica, nosotros pensamos en eso, pensamos en la necesidad de llevar esos conocimientos científicos a la población. Uno no puede prevenir lo que desconoce, entonces partir de la información y a través, bueno, de nuestros programas, en este caso el de televisión, tratemos de llevar información calificada, información de referentes para que la población, bueno, pincharla para que se preocupe en el tema, en saber qué presión tiene en este caso, en tomar conciencia y poder lograr por un lado sus propios cambios y también exigir esos cambios de políticas públicas que en última instancia sin ellos es difícil llegar a la solución. Exacto. Verónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Les decía al principio que este era otro programa en adición al Día Mundial de la Salud 2013 con el tema de hipertensión y quisimos traerle la palabra de un especialista y de un miembro de una federación que trabaja a nivel de las Américas, que conoce experiencias propias y ajenas y que nos trae reflexiones que todos tenemos que tener en cuenta para hacer algunas cosas que nos corresponden en lo individual y para trabajar a que se hagan las que corresponden en el nivel social. Chao, hasta el viernes que viene.